Hay días como hoy que tiro de carga extra. Para algo muy sencillo, malas madres, para no tener que tirar la toalla, para no tener que renunciar y decir paso palabra. Seguro que a muchas os pasa cuando comenzáis la semana y es que no estamos viviendo tiempos fáciles. Y a veces la carga mental esta que llevamos y soportamos las malas madres pesa demasiado. Pero estos días precisamente son los días que hay que parar, apoyarnos, levantar la mano, pedir ayuda y sacar la fuerza escondida para continuar. Y si algún día nos caemos, renunciamos o comenzamos de cero, por favor, no nos sintamos culpables. Que como dice mi amiga Paz, bastante hacemos para todo lo que tenemos. Así que vamos por el lunes de podcast de la mano de Storytel, que nos ayuda a desconectar, a soñar y a no dejar de aprender, porque para la que no lo conocéis es la plataforma de audiolibros que hace posible que yo esté aquí, que estemos aquí al otro lado para comenzar la semana con mucho power. Y recuerda que hasta el día 30 de noviembre tienes 45 días de prueba gratis en storytel.com/malasmadres. Comenzamos el lunes. El podcast del Club de Malas Madres. Capitaneado por Laura Baena, la mala madre jefa. Una mala madre más con mucho sueño, poco tiempo libre y ganas de cambiar el mundo. Un podcast de la mano de Storytel para reírnos, compartir nuestras miserias, sentirnos menos solas, más malas madres, menos madres perfectas, lanzar la capa de Superwoman y la culpa bien lejos y reivindicar una conciliación real. Bienvenidas, malas madres, porque mal de muchas, consuelo de malas madres. De renuncia vamos a hablar hoy en este podcast, Malas Madres, en este podcast en el que voy a intentar que la conciliación, que la renuncia de la mujer cuando llega la maternidad, que todo este tema que es nuestra lucha social sea el protagonista. Porque para mí lo fue. Muchas veces cuando llegan muchas malas madres nuevas y dicen, pero ¿por qué yo no renuncio? Yo he tenido que renunciar o yo tuve que renunciar o mañana voy a tener que renunciar como esto siga así. Yo les digo, no, si es que yo renuncié. Si es que yo fui una de esas 6 de cada 10 mujeres que renuncian a su carrera profesional cuando llega la maternidad. Como dice nuestro estudio, somos equipo. Yo tuve que renunciar y de esa renuncia realmente viene esa lucha, ¿no? Y viene que yo tenga tan interiorizado esta causa social del Club de Malas Madres de nuestra asociación, que es realmente luchar para que no tengamos que renunciar a nuestra carrera profesional y tampoco a ver crecer a nuestros hijos y a nuestras hijas, que eso no puede ser una utopía en España, que muchas veces estamos lejos de esa realidad que es conciliar trabajo, vida y familia, y no puede ser. Y ese es nuestro gran objetivo, el encontrar ese plan nacional por la conciliación, el trabajar por ese cambio social en el que tenemos que estar todos y todas implicados, porque yo no quiero que nadie más tenga que renunciar, evidentemente no quiero que mis hijas el día de mañana tengan que renunciar, pero es que no quiero que una compañera tenga que renunciar, que una vecina tenga que renunciar o que cualquier mujer tenga que renunciar solo por el simple hecho de ser madre. Yo lo hice, yo tuve que renunciar, fue duro. Y recuerdo como si fuera ayer, aquel día de invierno. Lo había decidido después de 2 años intentando conciliar, siempre lo digo, comiendo menos, viviendo menos y durmiendo menos. En aquel momento, hace ya 8 años que tuve que renunciar. 2 años después de que, me quedé embarazada hace 10 años, mi hija va a cumplir 9 años, pues eso, hará unos 7, 8 años que renuncié. Además lo tuve que verbalizar, ¿no? Porque la capa de Superwoman ya me había dado cuenta que no volaba, pero es que no volara, es que estaba hecha polvo, como mi salud mental. Y fue una decisión personal, ¿no? De si no renunciaba a mi carrera profesional iba a tener que renunciar no solo a ver crecer a mi hija, sino también a mi propia vida y a cómo yo me sentía personalmente. Cada mañana recuerdo, para llegar a tiempo al trabajo, iba corriendo, ¿no? Nos dividíamos, el padre llevaba a la niña a la escuela infantil, yo me iba a trabajar a primera hora y tenía que ser súper productiva en la hora que estaba en la oficina. O sea, esto seguro que os suena mucho de la que me estáis escuchando. Comerme un sándwich o una ensalada el día que tenía tiempo delante del ordenador, porque a las 5:30 sí o sí tenía que salir por la puerta. Ni un minuto más ni un minuto menos, porque si no llegaba ahogada, llegada de repando, a recoger a esa niña, a mi niña de 8 meses, que me esperaba pues con la mirada perdida, con los mocos colgando y sola en ese ratito más de aquel colegio. Y eso no era vida, malas madres, no era vida ni para ella ni para mí, porque echaba más horas que una jornada laboral y porque realmente eso no es conciliar. Eso realmente era sobrevivir como podíamos en una ciudad en la que no teníamos familia, en la que no teníamos en quién apoyarnos. Y se hizo muy duro, ¿no? Porque yo lo recuerdo perfectamente y cada vez que lo recuerdo se me ponen los vellos de punta, que la cogía, la abrazaba bien fuerte contra mí y me caían las lágrimas de desesperación
por una situación que no entendía por qué tenía que ser así, porque yo lo único que necesitaba en ese momento era flexibilidad, era poder trabajar por objetivos, era poder terminar esa jornada en casa, era poder tener muchas cosas que necesitamos las mujeres madres para no tener que renunciar, pero que simplemente son una clave clara, que es la flexibilidad. Y aquella Navidad, antes de renunciar, lo verbalicé. Me acuerdo que bajé a Málaga y dije a mis padres, a mi familia, a toda la gente que conocía, oye, que voy a dejar el trabajo. Yo necesitaba decirlo para realmente hacerlo realidad. Y bueno, en ese momento crees que es una elección, pero realmente es más bien una renuncia. Una renuncia que te han empujado a hacer en un sistema, en una sociedad que no entiende la conciliación. Y sin un plan debajo del brazo, pues solo la necesidad de recuperar mi vida, renuncié. Y eso supuso frustración, supuso impotencia, pero poco a poco dejó paso a la liberación y luego dejó paso a compartir mi historia en redes sociales y a conectar con muchas madres, con muchas mujeres que se sentían identificadas y que si no habían renunciado sentían que no llegaban a todo. Así que comencé a reivindicar, di pasos al activismo social y político y se convirtió la conciliación en mi bandera, en la bandera de este club que es vuestro y también en vuestra lucha social. Y 5 años visibilizando y concienciando la necesidad de un cambio, estudios que ponen en datos la realidad de las mujeres que renunciamos, que nos sentimos apartadas y discriminadas por el solo hecho de ser madre. Activismo social y político y muchas voces que se suman bajo un firme convencimiento de que esto tenemos que pararlo entre todas y de que juntas somos más fuertes y de que el cambio solo llegará si todas y todos estamos comprometidos. Y para conversar sobre todo esto, que todavía me provoca dolor recordarlo de verdad, tengo hoy a una amiga, a otra activista, a una referente en el mundo de la comunicación, a una luchadora de este tema, convencida de que tenemos que dar un paso hacia la corresponsabilidad social. Ella es Cristina Villanueva, periodista y la cara visible de las noticias de La Sexta, todos los fines de semana, que me ha acompañado en cada una de mis locuras, de mi aventura y que siempre que le digo te necesito me dice, sí, ahí me tienes. Recuerdo cuando le dije el otro día que la quería tener en el podcast y me decía, eres incansable. Somos incansables, no tenemos que cansarnos de seguir luchando por la conciliación. Ha escrito un libro, autora de Desplegando Velas, el libro feminista que tengo aquí conmigo y que ahora se hace más necesario que nunca. Cris, muy buenas. Qué ilusión tenerte aquí. Te doy la bienvenida al podcast de las malas madres y te doy la bienvenida como mujer que también se sintió engañada. ¿Qué tal estás? Ay, ¿qué tal? Qué bien estar aquí en este podcast. Me alegro mucho de que existe este podcast Malas Madres, ¿eh? Y nada, sí, pues yo muy bien, menos engañada, cada vez menos, ¿eh? ¿Sí? ¿Cada vez te sientes menos engañada? ¿Cómo se consigue eso? Cuenta. Gracias a ti y a Malas Madres, que nos lo decís mucho. No, hombre, teniendo las cosas muy claras, ¿no? Yo creo que ya no cuela. ¿No te parece? Exacto. Que ya no cuela, ¿eh? Ya ¿En qué no nos lo momento, creemos. ¿En qué momento nos creímos eso que tú, aparte yo le llamo cuento chino, pero tú le llamas timo? ¿En qué momento nos creímos el timo de la conciliación, Cris? Sí, el timo, no lo sé, la verdad es que yo a veces me pregunto si hago lo mismo con mis hijas, ¿no? Es algo que me preocupa, porque claro, a mí me dijeron que estudiando y trabajando duro podría conseguir todo lo que me propusiera y luego con el tiempo me di cuenta que no es cierto solo por el hecho de ser mujer, que el ser mujer resta, que no todos los sueños te están permitidos por ser mujer, pero claro, tampoco vas a educar así, ¿no? Sin, en negativo, sino intentando superar esas barreras. Creo que vuestra carrera Malas Madres lo deja muy claro, ¿no? Hay unas barreras que tenemos que ser conscientes de que existen y que el problema es que no somos conscientes, ¿no? Ahí está el timo, de que no nos las explican, pues porque no les interesa, pues porque históricamente el género masculino ha tenido y ha ocupado todas las posiciones de poder y no está dispuesto a soltarlas, ¿no? Y de alguna manera contar esa verdad, contar que está lleno de barreras la carrera profesional de una mujer a diferencia de la de un hombre, pues no nos lo van a decir. Así que nos lo tenemos que decir entre nosotras y nos tenemos que contar la verdad. Además que es verdad porque sobre todo también encima lo que no nos contaron es que cuando llega la maternidad, paternidad, de repente se hace más complicado todavía esa carrera, nos ponen un gran techo, un gran muro y se ve como de repente el hombre sigue ascendiendo y la mujer de repente nos vemos paralizadas totalmente, que es cuando llega la renuncia y cuando se destapan pues los roles tradicionales, cuando se destapa la brecha salarial, cuando de repente somos conscientes de esa gran diferencia que seguimos sufriendo, esa discriminación, esa desigualdad. Y has mencionado las barreras de la carrera, esos 13 obstáculos que siempre simbolizamos en la carrera Yo no renuncio por la conciliación, que son muchos, pero si tú te tuvieras que quedar con alguno de esos obstáculos de barreras que te encontraste cuando llegó la maternidad, ¿cuál es el que más te dolió, el que más te sorprendió o el que sigues luchando cada día por intentar superar, Cris? Mira, yo si me tengo que quedar con algún obstáculo,
sería la invisibilidad, porque duele, la invisibilidad duele a nivel moral, duele psicológicamente, ¿no? Duele porque además es un círculo vicioso donde tú acabas metido como en esa especie de remolino que te chupa hacia adentro y que hace que tú misma también seas invisible, que de repente no levantes la mano, que tú no reclames. Es decir, hay muchas barreras inconscientes en la sociedad que tenemos hombres y mujeres, pero que luego nosotras no somos capaces de desmontar y que nosotras ponemos ladrillos a esa barrera, ¿no? Entonces, esa me duele especialmente, porque en esa podemos hacer como individuos, podemos cambiarlo desde nuestra propia realidad, ¿no? Y estoy hablando de levantar la mano. Es tan sencillo como levantar la mano y decir, yo estoy aquí, hola, ¿qué tal? ¿No me ves? Porque estoy aquí, sigo igual de comprometida con mi empresa o más, porque resulta que he formado una familia y a pesar de las dificultades, aquí sigo. No solo sigo cumpliendo mi horario, sino mi productividad, que tanto importa a las empresas, y mi compromiso está intacto o superior que antes, con lo cual no entiendo por qué no me ves, hola, ¿qué tal? Entonces yo creo que es muy importante lo de levantar la mano, ¿no? Y luego hablabas de la barrera de la maternidad, para mí evidentemente es el gran cambio, ¿no? Tiene además como dos componentes. Por un lado, la maternidad nos aplasta porque nos cae encima la losa de la responsabilidad, como si esa responsabilidad no pudiera ser compartida. Puede y debe ser compartida y ahí de nuevo tenemos que levantar la mano y decir, esta hija, este hijo no es mío solo. Hola, ¿qué tal? Padre responsable. De verdad, lo digo, lo de levantar la mano. Hay que hablarlo, hay que verbalizarlo y hay que dejar de que sea invisible. Pero bueno, luego por otro lado, la maternidad, fíjate que lleva asociado una tarea de cuidados que, de nuevo, históricamente la mujer le dedica más y parece como que sea exclusivo de la mujer. Y todos los datos son clarísimos en todas las sociedades europeas y es que trabajamos 3/4 partes más que ellos en cuidados. Y cuando decimos cuidados, no son solo cuidados a nuestros hijos o a menores, sino también a mayores, a cuidados de la pareja, a cuidados de la casa, a esas tareas laborales domésticas que les llamamos y que no están retribuidas, ¿no? Y cada vez hay más informes a nivel europeo hablando de la retribución de esos cuidados, de que si se retribuyera esos cuidados, la riqueza de los países se multiplicaría por 2 y por 3, porque realmente hay un trabajo que estamos haciendo no remunerado, pero lo más triste de todo es que además es invisible. Entonces, no puede continuar siendo invisible. Tenemos que decir que esto se está haciendo, que esto es así y con mucha honra y de alguna manera notar esa corresponsabilidad. Hasta que no exista una corresponsabilidad real, no vamos a poder salir de la desigualdad y de las brechas de género que incluye muchísimas cosas, ¿no? Brecha en oportunidades laborales, brecha salarial, por supuesto. Y esa corresponsabilidad, como tú dices, que para visibilizar ese trabajo reproductivo que está invisibilizado, que es que lo has dicho muy bien porque es súper importante y aparte es una crisis mundial, la de los cuidados, hasta que no entendamos que ese trabajo reproductivo también tiene que ser visible, también tiene que ser retribuido, como tú dices, y nos corresponsabilicemos todos, la sociedad, el gobierno, las empresas, las familias, todos y todas, no solo nosotras, que parece que somos la única que lo tenemos claro y que encima, como tú dices, hay un momento en nuestra vida que nos hacemos invisibles y encima nos lo creemos y no somos capaces de levantar la mano o de decir lo que dice Sheryl Sandberg de vayamos adelante, o sea, no te vayas antes de irte, que nos pasa a todas, ¿no? Que antes de ser madre ya no estamos yendo, ya estamos pensando qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y solo nosotras, no ellos, ¿no? Ha dicho cosas súper interesantes y que aparte son súper importantes de poner sobre la mesa, Cris. A mí el otro día, en una entrevista me preguntaban que qué le dirías a Laura del pasado que renunció, ¿no? Y me emocioné porque cada vez que recuerdo en ese momento en el que yo no levanté la mano, en el que yo a lo mejor no dije las cosas que tenía que decir, en la que dejé que me invisibilizaran o me invisibilicé yo misma y tuve que renunciar, no me arrepiento de haber renunciado porque mira lo que a partir de esa renuncia lo que pasó, todo lo del club, la asociación y la lucha, pero sí que me sigue dando pena, ¿no? Recordar a esa Laura del pasado que no fue capaz de levantar la mano o de hacerlo de otra manera. ¿Qué le dirías tú a esa Cris que en ese momento no lo tenía tan claro como ahora y que pensaba que era un timo y que se sintió engañada? ¿Qué le dirías, Cris? ¿Qué cambiarías de ese momento o qué crees que realmente recuerdas así con especial emoción?
Pues no sé qué decirte, la verdad es que no sé qué cambiaría, ¿no? Porque lo que ha provocado en mí un poco el conocimiento de esta realidad, de saber que existía un timo, es una enorme ternura hacia mi madre, por ejemplo. Porque realmente ella fue una mujer luchadora, trabajadora, fuera de casa, fue avanzada en su tiempo en el trabajo y en la constancia, pero ella no fue realmente consciente del timo, ¿sabes? Creo que las grandes engañadas fueron nuestras madres, pero también creo que nuestras abuelas fueron las más valientes, ¿no? Porque nos marcaron el carácter. Fíjate que aunque no hicieron una gran revolución, porque por las circunstancias en las que vivíamos, tenemos que pensar que cuando hablamos de igualdad, venimos de un país sumido en una dictadura franquista donde la mujer se la metió en un hoyo, donde era la oscuridad absoluta, ¿no? Entonces, claro, salir de ahí ha costado mucho y el tema de la igualdad de género ha costado mucho, pues porque teníamos un lastre de una dictadura basada en un nacionalcatolicismo retrógrado. Quiero decir, es que hoy en día se pueden encontrar ideas mucho más revolucionarias dentro de la Iglesia que en la dictadura de entonces, ¿no? Entonces, como comprenderás, tenemos ahí mucho que avanzar. Entonces, volver a mi pasado me reconcilia bastante con mis mayores, porque en un momento de adolescencia, cuando te das cuenta del timo, la rebeldía te enfrenta a tu madre, ¿no? Por ejemplo, como no me contaste esto. Total. Esto es una mentira, ¿no? Entonces, claro, entonces la paz llega con el conocimiento, ¿no? De darte cuenta, ¿no? De que realmente ella luchó, porque fue una mujer trabajadora, se podía haber quedado en su casa, pero ella quiso hacer cosas que a ella le gustaban, ¿no? Luchó por lo que le gustaba, aparte de soportar la losa que todas las mujeres soportaban en aquella época. Entonces es lo único que ha cambiado, es que no sé qué cambiaría. Y también las madres que, en mi caso, mi madre sí tuvo que renunciar por circunstancias y también lo tenían claro. Quiero decir, ellas, tu madre fue un ejemplo y ella luchó por seguir adelante, pero las que tuvieron que renunciar siempre nos metieron en el gen de no lo hagas tú, ¿sabes? Es como Claro, no claro, vayas que a el hacerlo. carácter, Exacto, no eso. vayas a hacerlo, ¿no? Porque Nos forjaron el carácter. claro, tu sobre madre a lo todo. mejor fue una avanzada y una mala madre de antes, por no renunciar a lo mejor. Pero mi madre a lo mejor fue más ese carácter que dices de tu abuela, para que vea que no estamos tan lejos, porque muchas de las madres de mi madre y muchas de y muchas madres de nuestra generación sí que tuvieron que renunciar, pero sí que nos imprimieron ese carácter de tú no lo hagas, sé independiente, tal, no sé qué, no sé cuánto, tanto, que lo quisimos hacer tanto y lo quisimos todo tanto que cuando llegamos nos dimos cuenta del golpe tan grande que nos dimos, ¿no? Pero Claro. Tú pero lo has sí dicho, que, o pero sea, sí que hay es una la cosa. independencia. Sí, La independencia, ellas tenían muy claro que la independencia económica, por sí, ejemplo, era muy sí, importante. sí, tal cual. No Porque dependas lo vivieron. económicamente de un hombre, ¿no? Era como. Era la gran frase, ¿no? Que nos marcó. Y nosotras ahí luchando para ser las grandes directoras de comunicación y de creatividad de España. Hasta que nos dijeron, ¿dónde vas? ¿Dónde vas tú siendo mujer y madre? Pero no, tú dices una cosa que a mí me gusta mucho, que sí que creo que le debemos decir a nuestro yo del pasado. Cris, no le debemos decir a esa Cris y a esa Laura del pasado es, no seas tan perfecta. Tú lo dices mucho. Ah, claro, sí, eso por supuesto, pero es que eso no se lo digo a la Cris del pasado, se lo digo a la del presente también, ¿no? ¿No hemos aprendido nada o qué? No, eso es una lucha constante. Creo que es una lucha constante y además me lo encuentro en muchísimas mujeres, porque como sabes, hago una sección en Onda Cero, en La Brújula con Juan Ramón Lucas, a quien le agradezco que apostó por la sección desde el primer momento, la verdad, y está entusiasmado, que es en igualdad. Entonces entrevistamos a muchísimas mujeres y fíjate que cuando terminamos, pues yo siempre las llamo porque me gusta decir, oye, qué bien ha quedado, y siempre dicen, ¿quieres decir que es que siempre encontramos el pero? Y me gusta decirles,
Mira, ha quedado estupendo. Es que en una sección de radio de los minutos que son y para un público generalista, y eres una abogada, por ejemplo, pues es que no me puedes explicar todo lo que tú me querrías explicar porque me quieres convertir en abogada especialista en 2 minutos y eso no sé cómo, eso no funciona. Entonces, no, todo el mundo quiere ser perfeccionista. Es curioso, ¿eh? Queremos ser perfectas, hacerlo todo de 10 y todo de 10 no se puede hacer porque no solo las mujeres, que no lo puede hacer nadie. A ver. Pero hay que Yo siempre recordárselo todos digo, los días, Cris. todos los días. Yo también. La perfección es cosa de dioses. Para eso se inventaron. O sea, Tenemos que quitarnos esa carga para poder conseguir eso que tú has dicho de la corresponsabilidad, porque si no nos quitamos esa carga, no vamos a hacer equipo bien en el cuidado y en las tareas que tú decías antes, ¿no? Pero volviendo... Además, dime. Para que exista esa corresponsabilidad, sí. Es súper importante. Yo siempre pienso, mira, cuando un hombre es padre, en su trabajo le dan bonus. Le dan bonus porque de repente ese hombre parece como que ha madurado, que es un hombre que es capaz de quedarse en el sitio, digamos, ¿no? Como que no se va a volver loco y se va a ir de la empresa. Es como que gana plus de responsabilidad con la empresa y de compromiso por ser padre, ¿no? Y en cambio las mujeres somos madres y perdemos puntos, ¿no? Todo nos resta. Aunque, pero en todo, Cris, es que me hace mucha gracia eso que dices, porque el hombre que es padre también es como más interesante, ¿no? Es como que ves a un hombre por el supermercado con sus hijas o en el parque y dices, mira que, ¿no? En las películas, esto es muy de películas americanas, pero es como de repente, claro. Ay, mira, el padre, qué majo, mira, qué buena gente. Yo muchas veces me dicen, porque muchas veces por la mañana, si ves a un mal padre desquiciado por ahí con 3 niñas yendo al cole, que es mi pareja, pues es él, ¿no? Y entonces la gente te dice, qué suerte tiene. Y él solo con las 3 al colegio, tal, ¿no? Y a ninguna madre nos dan una palmadita en la espalda por hacer eso. No, y además es un mensaje, fíjate, muy nocivo de convertir a los hombres corresponsables en héroes. Total. Porque los tratan como héroes, sobre todo el género masculino. Otros varones ven en ellos unos héroes que además no quieren parecerse en nada, ¿no? Y lo dejan muy claro, no, yo es que no soy así, como que yo no soy así, tú eres padre o no eres padre, ¿no? Entonces, convertir a los hombres en héroes es algo nocivo y es algo además que luego en las empresas, esos hombres corresponsables, cuando piden salir antes o ir al médico o llegar un poquito más tarde para llevar a sus hijos al colegio, ahí les penalizan. Y ahí es curioso porque entonces ahí les penalizan más que a nosotras, porque a nosotras se nos da por hecho que ya estamos penalizadas y que es nuestra responsabilidad, pero que lo pida a un hombre, que un hombre modifique su horario para ello, ahí les penalizan mucho más, ¿eh? Y esto tiene que ser una lucha también de las malas madres, porque es lo que no puede ser. Estamos pidiendo corresponsabilidad en las empresas. No puede haber ese tipo de prácticas o que no cuenten con ellos para determinados viajes, por ejemplo, porque saben que son los que están llevando la carga de los hijos, por ejemplo, ¿no? O sea, es que de lo que estamos hablando las mujeres es de que no se penalice los cuidados en general. Da igual quién lo realice, lo que es cierto y notable y además comprobable por todas las encuestas y los datos es que nosotras dedicamos 3/4 partes y ellos 1/4 parte. Es decir, nosotros un 75% y ellos un 25%. Pero da igual quién lo realice, no se puede penalizar los cuidados. Deberían estar remunerados, no penalizados. Total. Y han salido los últimos datos, ahora se han publicado de las trampas de la conciliación en España, que no son otras que la excedencia, la reducción de jornada, que lo que hace es apartarte del mercado laboral a la mujer. Seguimos igual, Cris, las excedencias, las jornadas reducidas en su mayoría, un 90 y tantos % por mujeres. Y otro dato también súper escalofriante también de tiempos de pandemia, que ha sido, pues ya en el estudio McKinsey en Estados Unidos, que dice que 4 de cada 10 mujeres van a renunciar a su carrera profesional, además debido a esta crisis y a esa crisis a esta crisis que ha puesto en evidencia la crisis de los cuidados, porque no es otra cosa de lo que tú dices. Pero entonces, en todo este problema que tenemos social, en el que la corresponsabilidad, como has dicho, es clave. Y no solo la corresponsabilidad en el hogar, que ahí se trata de sentarse, hablar, hacer equipo, porque hacer equipo no se nace, se hace, y hay que sentarse, y hay que dividir, y hay que funcionar y trabajar como si fuera esto un equipo de empresa. ¿Cómo hacemos también para corresponsabilizar a esa parte que lo has dicho ya y lo has verbalizado, que son las empresas y el gobierno? ¿Qué nos está faltando? ¿Cuáles son las claves para dar ese paso a la corresponsabilidad, desde tu opinión, Cris? Realmente las cuotas están funcionando. O sea, tenemos a una presidenta de la Comisión Europea
Van der Leyden tiene un currículum apabullante y de hecho cuando se presentó todo el mundo lo decía, ¿no? Pero ¿y qué ha pasado? ¿No lo está haciendo mal? O sea, está gestionando tiempos de pandemia con lo difícil que es y ahí la tenemos. Una mujer y estaban diciendo que si las cuotas, bueno, pues gracias a ella también tenemos por primera vez un Parlamento Europeo paritario. Cuando las mujeres llegan a puestos de responsabilidad, de alguna manera, y esta es una característica del feminismo actual que a mí me gusta mucho, que es la sororidad. De alguna manera las mujeres se sienten, no sé si obligadas, pero sí con ganas de dar paso a otras mujeres, de liderar de otra forma. Hasta hace unos años, una mujer que llegaba a lo más alto tenía que comportarse como un hombre, vestir como un hombre. De hecho, recuerdo que se pusieron muy de moda, ¿no?, los trajes para las mujeres, ¿no? Y entonces se veía una mujer agresiva, tenía que ser, ¿no?, una mujer agresiva, porque lideraba una posición de poder, ¿no?, en una gran empresa o lo que fuera. Hoy en día se ha demostrado que eso no es un liderazgo que sea válido, sino que cada uno tiene que encontrar su manera de liderar equipos y que las mujeres lo encuentran como son ellas, cada uno tiene que liderar como es uno. Entonces, que existe un liderazgo colaborativo y mucho más de, pues esto que digo yo, de la sororidad. Y por eso yo creo que las mujeres hemos encontrado una manera diferente de liderar a la que existía y también una manera de ayudarnos las unas a las otras, porque sabemos reconocer ese talento femenino oculto detrás de todos esos ladrillos que nos echamos encima, arena, ¿no?, que nos esconden, que nos invisibilizan, que es la perfección, que es el que quiero llegar a todo y lo quiero todo hacer con un 10, todo es todo perfecto, no quiero renunciar a nada, cuando en realidad a veces no se trata de una renuncia, sino de una reorganización de tus horarios y de tus prioridades. Las mujeres sabemos ver eso porque nos lo hemos encontrado en nuestro día a día. Entonces, ¿eso es una cuota? No, eso es realidad. Liderar en femenino, y has hablado de muchas cosas, ¿no? De romper las barreras externas, romper las barreras internas, luchar contra ese síndrome de la impostora que nos persigue a diario, de feminismo, de un feminismo actual que, como tú dices, se basa en esa sororidad, en que juntas somos más fuertes, en alegrarnos de los éxitos de otras mujeres, en estar dando la mano a otras, en tener esa guía y ese referente que nos ayuda a dar pasos hacia adelante. De eso va un poco también ese libro, ¿no? Ese libro que te costó tanto y que seguramente tenía que haber salido antes también por las propias barreras internas de nuestra querida Cris. Desplegando velas, Cris, ¿qué quisiste realmente transmitir o hacer con ese libro y qué te ha dado? ¿Qué te ha dado el libro? Háblame un poco de él. Pues mira, el libro lo que pretendía sobre todo era ponerle nombre a todas estas barreras, a no echarnos la culpa de nuestro techo de cristal o el suelo pegajoso, que me cuenta Iciar Boyain, ¿no? Cuando tú trabajas y ves que llegas a los sitios y tu esfuerzo y de repente te esfuerzas igual, trabajas lo mismo y resulta que tú vas lenta y tus compañeros varones te van adelantando y piensas, ¿qué estoy haciendo mal? Y te echas la culpa, ¿no? Mi libro es una reconciliación conmigo misma y sobre todo es un exorcismo de la culpa. ¡Fuera culpa de mí! Y lo que ¿Le conseguiste o no? ¿Está la culpa ahí? ¿Se ha quedado ahí en el libro o no? No, he conseguido quitarme mucha culpa de encima. Sí, ha sido un gran logro, de verdad. Y sobre todo quería compartirlo, porque yo veía que era algo muy común en muchas mujeres, ¿sabes? Y en mujeres brillantes, además, claro. Y entonces el libro habla con mujeres brillantes y resulta que es que te cuentan lo que te pasa a ti, que tienen esa ansia de perfeccionismo, que se echan la culpa de todo, con un nivel de autoexigencia brutal que no te deja avanzar, ¿no? Y luego, por supuesto, pues todas no te deja avanzar las y una cosa muy importante, Cris, que a veces nos pasa, que no nos deja disfrutar. No nos deja disfrutar de los éxitos y disfrutar de las cosas que nos pasan. ¿No te pasa que al final te sientes tan culpable para haber conseguido eso que has conseguido, a lo mejor haber quitado horas de leer cuentos o de haber estado en casa, o al revés, o no haber conseguido ese éxito por haber querido estar con tus hijas, porque esto es un equilibrio constante, que al final no disfrutamos? Totalmente, totalmente, qué verdad, es una verdad muy grande y además no solo no disfrutamos, o sea, no sabemos decir gracias y decimos, bueno, gracias, pero no he sido yo.
¿no? Y entonces empiezas a dar las gracias a todo el mundo que te ha ayudado, porque evidentemente en este mundo nadie está solo, o sea, nadie está Es solo. verdad. Claro, como si tú no hubieras hecho nada, ¿no? No, es gracias a los demás, ¿no? Y gracias a mi Claro, pareja, porque no que es estaría aquí, corresponsable no estaría de aquí, los sí. niños, ¿no? Y gracias a... Siempre gracias, que está muy bien, o sea, hay que ser agradecido, ¿eh? Y vamos, yo soy una persona súper agradecida, pero también hay que ser consciente de que tú también aportas, o sea, esto no va solo en la vida, tú consigues las cosas también porque tú trabajas, pero que nadie está solo en esta vida, todo el mundo le marca a alguien en su vida personal, pero también en su vida laboral, ¿no? Los mentores son muy importantes y el tema de los mentores, por ejemplo, en España está muy olvidado porque es muy complicado que un hombre sea mentor de una chica que está empezando joven, porque tenemos una visión perversa de lo que puede ser un mentor para alguien, ¿sabes? Un mentor es alguien que te da alas, que te pone un poco las bases y los cimientos de lo que eres, pero luego ese mentor no es paternalismo, te tiene que soltar la mano. Hay muchos mentores en nuestro país que se reconocen como mentores y el pupilo se reconoce como pupilo ¿no? La persona que aprende, pero hay un momento dado que ese mentor tiene que soltar la mano porque confía en esa persona, en que ya ha desplegado sus alas, ya ha desplegado sus velas. Y tienes que dejarlo marchar, ¿no? Porque si no dejas marchar, sobre todo, eres paternalista, eres un paternalista. Y eso es un insulto, que eso es lo que estamos también aprendiendo las mujeres, Y ¿no? tú Que en te tu carrera, en cuiden, tu que no carrera sé qué. profesional, como mujer que está referente y delante de la cámara todos los fines de semana y luchando por sacar adelante pues un proyecto y un trabajo que es duro también y que es sacrificado, ¿has sentido ese paternalismo cerca de ti? Sí, mucho, totalmente. Yo no era consciente, ¿eh? Pero lo he sido consciente después y lo curioso es que lo he hablado y me lo han reconocido. Y de alguna manera es bonito eso, de decir, ay, tienes razón, quizá no supe, tienes razón, ¿no? Y también es una liberación. Por eso cuando yo digo lo de levantar la mano, porque, a ver, sesgos inconscientes los tenemos todos, hombres y mujeres. Nosotras las primeras, las mujeres somos las principales machistas, porque no sabemos ver ese inconsciente que nos rodea y no sabemos romper con eso. Los segundos también son los hombres, que ellos también son machistas. Entonces, si nosotras levantamos la mano y digo, mira, a mí me ha pasado esto, y yo tengo esta sensación de que has sido paternalista, de que tal, de que cual, y la otra persona se da cuenta y lo reconoce. Es que a veces necesitamos mucho más eso, mucho más levantar la mano y hablar de las cosas claramente. Entonces, el libro, ¿qué pretendía? Ponerle nombres a lo que nos pasa. Darle un nombre, pues el síndrome de la impostora, claramente, la culpabilidad, lo que tú decías, la falta de el mentoring, en los liderazgos, otra manera de liderar, el engaño que nos hemos, ¿no? que hemos sentido. Entonces era un poco, pues eso, ponerle nombre para ser conscientes, porque si realmente no somos conscientes, vamos a seguir viviendo el día a día como dejándonos llevar sin hacer nada más. Y te voy a decir, ¿por qué desplegando velas? Porque tenemos que confiar en nuestro talento interior. Porque todos tenemos un talento. Tenemos que descubrirlo. Y cuando descubrimos ese talento, de verdad no hay que hacer nada más. Si tú te quitas la culpa, te quitas ese síndrome del impostor, te quitas la perfección absoluta que te oprime y no te deja avanzar, solo tienes que desplegar las velas. Y el viento te empuja. De verdad, solo tienes que desplegar tu talento y el viento te empuja. Se acabó lo de trabajar 10 veces más que los demás para demostrar que tu talento es gracias al trabajo. Es que el trabajo ya lo has hecho. Es que el trabajo no se hace por horas. Es que el trabajo se viene acumulando en tu vida profesional. Vas acumulando ese talento, vas aprendiendo y vas desplegando tus velas. Hay que confiar en el talento propio. Qué bonito eso, Cris, me ha encantado. Eso va a ser uno de esos cortes que hagamos en este podcast. Y vamos llegando al final con mucha pena porque yo me quedaría aquí hablando contigo pues horas y horas. Pero antes de terminar me tienes que decir dos cosas. Quiero que me cuentes ese tip de mala madre
que te reconoce como mala madre y dice, en este momento me estoy canonizando como mala madre. Y luego ese mensaje que le dejarías a tus hijas o que quieres, ese mensaje que quieres que ellas se queden para el día de mañana en su carrera y en su vida personal y profesional. Esas dos cosas para terminar. Qué difícil dejarles un mensaje a tus hijas, ¿no? Es que no hay un único mensaje, ¿no? Para mí el mensaje a mis hijas es desplegar velas. O sea, yo el libro espero que mis hijas lo lean y lo sientan. Que sientan que pueden desplegar velas y de que encajan en este mundo y en el que haga falta, porque ellas son un mundo. Es que lo que no puede ser es que nos resten, ¿no? Entonces, mi mensaje para mis hijas es siempre de sumar. Tú siempre sumas. Sumas. ¿Que te gusta el fútbol? Sumas, porque le pones pasión, ¿no? ¿Que te gustan las mates? Sumas, porque inventarás algo algún día. No sé. Quiero que nada les reste. O sea, yo tengo una obsesión y es que nada les reste. Y a veces es complicado, ¿no? Que confíen en su talento y sobre todo que disfruten, ¿no? Yo creo que todas las madres queremos que nuestros hijos disfruten, que reconozcan ciertas dosis de felicidad en su día a día. Y eso se consigue pues poniendo mucha pasión y confiando en ti mismo, en que lo que haces está bien, ¿no? En que no lo estás haciendo mal, porque si estás lloriqueando todo el día, es que esto no lo voy a hacer, porque yo no sirvo, porque no. Entonces este mensaje a los peques es como que te preocupa que ellos mismos se resten pues, por todos esos inputs que nos llegan de los anuncios, de lo que ven, de lo que viven, etcétera. Qué bonito. Por un lado. Y luego el otro que era... Tu tip de mala madre para compensar. Ah, mi tip de mala madre. No sé qué es que tengo muchos. Tengo muchos tips de mala madre. Mi tip de mala madre. Últimamente soy muy ducha a las croquetas congeladas. Sin problemas, están riquísimas. ¿Qué quieres que te diga? Y las niñas van por ahí diciendo, las croquetas de mi madre son buenísimas. Son ideales. Las croquetas de mi madre son ideales. Unas congeladas de la upa, vamos. Y eso ayuda a quitarse culpa y ayuda a quitarse perfección, Cris. Hombre, claro, es que... Y no pasa nada. No puede ser. No pasa nada. Seremos la primera generación de madres que nuestros hijos no puedan decir como las croquetas de mi madre no hay otras porque las compramos congeladas. Ay, ese me gusta, ese tip me gusta. Como las croquetas de mi madre, ninguna son congeladas. Perfecto, este tip me encanta. Y antes de que te vayas, Cris, en cada capítulo voy a recomendar un audiolibro porque estamos en este podcast gracias a la plataforma Storytel que nos ayuda a hacer lo posible. Y he pensado en uno para ti que tengo en mi landing de Storytel que es Cuentos para quererte mejor. Que es de Alex Rovira, que es un crack, que aparte lo conoces. Lo he escuchado sí. Y es maravilloso. Y es que digo, este libro para Cris, para sus niñas, Cuentos para quererte mejor, para lo que has dicho precisamente, ¿no? Para el mensaje que le das a tu niña de confiar en vosotras, de quereros más, de todo lo que has contado, para que lo leas con ellas, ¿eh? Yo quiero que lo leas y que luego me digas qué te parece, ¿vale? Pues me parece una recomendación súper acertada, de verdad, que has dado en el clavo, ¿eh? Sí, ya te contaré qué tal. Y hasta aquí hemos llegado y mandarte un besazo enorme. Gracias por ayudarme siempre, por apoyarme, por estar al otro lado, por inspirarme, porque eres un poquito también una de esas mentoras que tengo a mi lado y que te quiero un montón y que has dicho cosas súper importantes que ya deberían tomar nota las empresas, el gobierno, las familias, y con ese mensaje a tus hijas pues me quedo con los vellos de punta. Ay, muchas gracias. Te necesito a mi lado, ¿eh? Es curioso porque a veces nos perdemos y necesitamos dónde fijarnos a tierra, ¿no? Y malas madres lo estáis consiguiendo, así que muchas gracias. Y qué bonito eso que pasó hace poco, por terminar el podcast con eso que me gustó, cuando me invitaste a entrar en las noticias de La Sexta y al terminar me dijiste que lo había hecho bien y que habían dicho que lo había hecho bien y dijimos, y yo te dije, y tú eres una crack, y empezamos a halagarnos la una a la otra y dijimos, qué bonito esto es la sororidad, decir las cosas bonitas a otra mujer y hay que hacerlo más y tú eres ejemplo de eso, así que nada, mil gracias, Cris. Claro, a vosotras, adiós. Un besazo.
Qué placer, malas madres, escuchar a Cris al otro lado y aprender tanto, compartir tanto, reflexionar sobre algo tan importante que es la conciliación. Seguiremos hablando de esto en este podcast porque es fundamental y es nuestra lucha social. Y antes de irme, malas madres, animaros a que entréis en mi página personal de Storytel para ver mis recomendaciones, para ver la recomendación que le he hecho a Cris de Cuentos para quererte mejor y muchas otras. Y recordaros que solo hasta el 30 de noviembre tenéis esta promoción especial que han hecho con el lanzamiento del podcast de Malas Madres, que podéis disfrutar de 45 días gratis para acceder a los 150.000 audiolibros y libros electrónicos. Que espero vuestras recomendaciones y que nos vemos en el próximo capítulo del podcast del Club de Malas Madres, un desahogo de los que hacen terapia de la buena, pero sin salir de casa.